y ha sido guiada cero dentro del mainstream. La academia poco. Pero yo les voy a contar un poquito como, no sé, voy a arrancar a contar lo que le conté a Carlos, para arrancar por alguna parte, les voy a contar la historia, como mi historia profesional, y yo creo que ahí en el camino irán apareciendo cosas. ¿Cuánto me debo demorar? Bueno, un rato. Sí, promedio media hora de historia o 20 minutos. En 5 horas y media me avisas que son 5 horas y media. Entonces, el tema es vamos a ver, es bastante sencillo. Yo estudio en un colegio que yo soy en San Carlos. En San Carlos soy básicamente un paria. No hago deporte. Y entonces, no me gustan las matemáticas y mejor dicho, no tengo el perfil para el colegio. Además, me dedico a otro tipo de entretecciones farmacológicas en algún momento, las cuales ya no me permito hacer mucho tiempo. Entonces, pues, me la paso bastante mal en el colegio. En el colegio me echan en sexto bachillerato. Y estoy pensando en lo que escribió Carlos, porque entonces eso es lo que pasa relevante, lo que usted escribió y todas las cosas que le conté. Pero fue bastante particular porque el Padre Francis, el cura Francis, echó 4 personas. Echó a Marco Pastrana, gerente general de Audio. Echó a Juan Pablo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Diseño de Modas. Echó a Andrés Mejía, que no sé Andrés Mejía absolutamente nada, pero era escritor. Eso era terrible. Y me echó a mí. En ese momento tenía pelo. Y entonces me echó. Eso fue súper raro, porque a mí me echaron y yo no tenía amigos en una vaina rarísima. El caso es que, yo acabo de darme cuenta que tengo como 100 psiquiatras enfrente de un yo. Eso es lo que está pasando, voy a contar todo eso así. Y entonces el tipo me echa y yo voy a estudiar el Minuto de Dios Ateneo Juan Eudes, donde orgullosamente me gradué. El cura García Herreros me entregó el cartón de bachiller a mí. Realmente no me lo entregó, yo llegué borracho al grado y dejé a García Herreros con la mano extendida. Mi papá tiene la moto. No, es que es muy malo. Y entonces empiezo a estudiar por las tardes y mi papá me dice, loco, por la mañana aquí en la casa, rascando las pelotas, yo soy groserísimo. No, adelante. El que se ofenda, de una vez voy diciendo que soy groserísimo, se me sabe, no me importa. De verdad que me importa culo. El tema básicamente es que mi papá me dice, vea, loco, usted aquí en la casa no le jalo en la casa, usted aquí haciendo nada. Y entonces, en ese momento había una agencia de publicidad mediana, con unos personajes muy importantes para la publicidad colombiana, que eran, acordándome este tipo de cosas, que eran Mazzulo y Toledo. ¿Sí? Mazzulo es un argentino que se ha ganado un poco de premios, y Toledo es un personaje muy especial que podría dar una charla completa de Toledo. Pero el caso es que Mazzulo estaba casado con una prima de mi mamá. Entonces a mí me mandaron a trabajar a Mazzulo y Toledo de 16 años. Desde que tengo 16 años he trabajado siempre y gracias a Dios nunca he tenido que trabajar por necesidad. Yo vengo de una familia no rica, pero vengo de una familia acomodada. Entonces, yo no tenía que, no necesitaba. Entonces me fui a trabajar a Mazzulo y Toledo, era una vaina fantástica porque en Mazzulo y Toledo antes, cuando uno copiaba las letras de los afiches, cuando uno se los iba a mostrar a los clientes, pues había que uno las calcaba de una letra C, uno las calcaba, después metía ese papel calcante dentro de una ampliadora
metía el boceto debajo de la ampliadora fotográfica, yo lo subía y bajaba la ampliadora hasta que daba el tamaño y calcaba la letra. Yo hice eso 6 meses. Subía y bajaba, calcaba la letra y me pasaba, y calcaba letras. Y desde ese día no he parado de trabajar, y no he parado de trabajar ni en comunicación, no he parado de trabajar en este tipo de cosas. En el colegio pintaba grafitis en los cuartos de mis amigos y cobraba por eso. Y aquí vienen las cosas, siempre he cobrado. Siempre he cobrado. Esto de Carlos González las dan carísimas, siempre he cobrado. Entonces, pues, ahí vienen cosas. Entonces, el caso es que me voy a trabajar a Jesús Toledo, bla, 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 para hacer la historia corta. Después, presto servicio militar, ahí pasan un poco de cosas. Y arranco, entonces ahí empiezan las cosas a ser bastante raras porque me gradúo y mi papá me dice, ¿dónde quieres estudiar? Tenía un IFES, además, fantástico. Saqué un juego de IFES, entonces podía estudiar en Los Santos, podía estudiar acá, podía estudiar. Mi papá podía pagar, ¿sí? Cualquier universidad en Estados Unidos, en Inglaterra y toda la gente. Entonces, mi papá, yo quiero estudiar en la Nacional. Y mi papá se voltea y me dice, me parece de putas. Entonces, aquí hay un emprendedor que se pagó su carrera. Yo me pagué mi carrera. Cada semestre me costaba 30.000 pesos. Pero pagué la universidad. Y entonces me voy a estudiar a la Nacional y me enamoro de la que hoy es mi mujer. Llevo 20 años con la misma mujer. No, lo digo por ella. Entonces, pero esto es interesante porque entramos a la Facultad de Artes de ambas universidades. Ella entra a la Facultad de Artes de los Andes y yo entro a la Facultad de Artes de la Nacional. Y en paralelo empiezan a pasar cosas entre las universidades. En los Andes, Alejandro Santos, hoy director de Semana hace muchos años, monta un periódico de los Andes que se llama Jaque. Y paralelo a Jaque, María Carolina Hoyos, Corola Hoyos, que hija de Ana Turbay, que por ahí la han podido nombrar, y de la Comisión Nacional de Televisión, monta una revista que se llama News. Y yo voy a trabajar a Jaque a los Andes y voy a trabajar a News, y News estaba acá, en la área. Y en la Nacional no hacía nada. Básicamente, pues iba a clase y el tema de la Nacional, digámoslo así. Era bastante recreativo el tiempo de la Nacional. Y entonces, no, pero el tema es bien particular porque en Jaque, pues hombre, era Alejandro Santos, Felipe Espinosa, que después fue uno de los productores más reconocidos que ha habido acá en el mundo editorial, André Klotz, que para mí es el mejor fotógrafo de producto y de producto del país. André es un monstruo, y todo ese combo estaba trabajando y teníamos 18, 19 años, el mismo combo que hoy anda haciendo cosas por ahí. Montamos un poco de revistas y desde ahí empezamos a trabajar y empecé a trabajar en temas de contenido. Empecé a trabajar como fotógrafo, pero también diseñaba y todos esos proyectos fracasaron. Pues no fracasaron, sino pues de Alejandro Santos que iba a fracasar, porque pues, con el tiempo detrás. Salió hasta que él se aburrió, me imagino. Lo sacamos, manejaba la sección cultural. El de María Paulina Hoyos sí sacamos unas 8 o 10 secciones, ediciones, funcionó bien. Después tratamos de sacar una revista y me acuerdo que me tocó vender el radio del carro para pagar la parte mía del primer número. Sacamos el primer número y nos quebramos. O sea, duró un número de la revista. Pero esto es interesante porque yo vengo haciendo lo mismo que hago hoy, cada vez de una manera distinta a través de todo mi medio, que es bastante particular. Para seguir haciendo la historia, a ver qué pasa ahí. Yo me salgo de la universidad. Cuando me salgo de la universidad, me voy a trabajar. José Miguel Sokolov, mi socio hoy. Yo soy mi socio, José Miguel Sokolov, les cuento quién es. Para mí, hoy en día, creo que es quizás el publicista más importante del mundo. Hoy. José Miguel Sokolov, mi papá tenía unos contactos, le
ahorita yo creo que lo obligan a recibirme en la vicepresidente creativo de Leo Burnett, y mi papá era amigo del presidente, entonces lo llamo. El caso es que pues, en Universo Colombia Entrevista no me da trabajo, ahí en Leo Burnett pero me consigue mi primer trabajo. Y me voy a trabajar en una empresa que se llamaba en su momento de época Publicidad, que era una empresa muy grande, que se quebró. Y hoy el dueño de esa empresa tiene una oficina al lado de la mía, la oficina de Ramón, que tiene mucho cariño chiquitica. Las vainas que pasan en la vida. Y es queridísimo. La verdad que es. Y entonces yo voy a trabajar a la época, pero ¿qué es lo que pasa? Que además usted cuenta ahí, mi papá me tenía una encerrona. Mi papá me tenía una encerrona. Mi papá había firmado un contrato con una multinacional que después se volvió muy grande en biotecnología para la industria de la alimentación animal. Súper sexy. Increíble. Y había firmado un contrato y resulta que en ese contrato era con un señor multimillonario, una empresa muy grande que se llama Ortec, que me quería mucho porque mi papá no hablaba inglés. Y cuando estábamos chiquitos, mi papá dictaba unas conferencias súper técnicas de esto. Y como mi papá no hablaba inglés, ya muy poquita gente en el mundo que supiera hablar de esto, mi papá se lo llevaban de gira. Y mi papá sacaba un intérprete. Era el show de mi papá, y el intérprete era un enano así de 12 años, que era yo, que me paraba con un micrófono como este, de 12 años, y traducía todo lo que mi papá decía, y eran minerales quelatados, unos vainas increíbles. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue, cuando firmaron el contrato con el tipo, dentro del contrato con el tipo firmaron que yo me iba a hacer un entrenamiento como el gerente de mercado y de ventas de la compañía para Latinoamérica, sin ningún compromiso de que me quedara trabajando en la compañía. Y me metí un entrenamiento a Rice, Jack Trout, o sea, me pagaron una vaina de locos. Me tocó quitarme los aretes, me tocó ponerme una corbata. Y me tocó irme a venir a Estados Unidos y me hacían unas pruebas. Me hicieron una prueba que es de las cosas más bonitas que han pasado en mi vida, y es, me alquilaron un carro, me entregaron un carro en Lexington, Kentucky, ¿sí? Me dieron $50, ¿sí? Me entregaron una lista de ferias de pueblo, una lista, y esto fue Jack Trout. Después de un entrenamiento, una vaina, así, hizo la vaina, fue a la oficina, llegó, hicieron una cuenta y me entregaron un aditamento para comida para caballos, y me lo empacaron dentro del carro, y me dijeron, hasta luego, lo esperamos en un mes y medio, si no venden, no comen, si no venden, no le echan gasolina al carro, vayan y vendan. Yo a ustedes les vendo una loca premiada. O sea, después de esa vaina lo mandan a usted por el Bible Belt, eso lleno de hillbillies y de rednecks dentro de esa vaina, ¿sí? En ferias de pueblo, no va a comer eso. Entonces me paraba a llevar la vaina, y a 3 puntos de vainas para esas, y vende o vende. Entonces esas, yo cuento un minuto para contarles a los minutos, no sé si después te lo digo para no hacer contar. A mí se me hace bien, está haciendo catarsis. Sí, chévere. Entonces, y después yo renuncio, obviamente, yo renuncio porque me pasa algo muy particular, y es, me terminan invitando a navegar en un velero, por allá en Cartagena, en unas vainas, y coincido con un tipo que era un publicista, Juan Manuel de Pombo, y Juan Manuel de Pombo le acaban de entregar la cuenta de Canal Capital, que iba a lanzarse. Y en esas noches, el tipo me cuenta, cuando yo me devuelvo, me toca irme para una feria en Atlanta, donde básicamente me ponen a mirar competencia dentro de una feria, dentro del entrenamiento y eso sí era aburridísimo. Las ferias en Atlanta inmensas, entonces me tocaba ir de stand a preguntar. El caso es que no estaba haciendo nada, y duré como 8 o 9 días de feria sin hacer nada, y a veces no hacer nada es súper productivo, y como no me puedo quedar quieto, me puse a pensar en Canal Capital. Y le escribí a Juan Manuel de Pombo sin ninguna pretensión un documento que decía, yo quiero el Canal Capital, Llego a Bogotá, te lo entrego, y el man me llama como a los 2 o 3 días y me dice, venga, comemos. Y me invita a comer, y cuando llego está el director del Canal Capital. Y me dice, cuéntale. Ay, en todas las manos barrabasadas que me escribió. Yo no, Canal Capital.
dice, no, perfecto, eso es lo que yo necesito. Y yo, ¿para qué? Yo trabajo, yo vendo comida para animales. Entonces, como me decía, tú. Que callado, eso es verídico. Y entonces está, el tipo se va, entonces mamá me queda conmigo y me dice, un contratado, y yo contratado 20. A la publicidad nuevamente. Entonces, para hacer la historia corta, me voy a trabajar con él en MPC. MPC es una agencia que siempre ha sido, no es una agencia chiquita, mediana, pero siempre una agencia que de manera permanente ha estado en el mercado haciendo cosas muy buenas, digo cordobés. Quiero mucho a Diego. Y entonces Diego hace la primera apuesta grande por mí. Y Diego, yo entro a trabajar con lo de Canal Capital, coincide la vaina con Semana Santa y ellos se acaban de ganar la cuenta de Honda y no habían podido como encontrar un camino para Honda. Entonces Diego me dice, ¿por qué no tienes Semana Santa? Llego yo de Semana Santa con una idea no muy buena, pero me llevan a vendérsela al cliente y en el proceso, por eso digo, yo había tenido que vender para comer. Yo la vendo, la idea no era buena, yo la vendo. Y Diego sale y me dice, que usted es un vendedor, y hijo de puta, porque esa vaina, qué mala idea. De verdad, eso es muy malo, eso no lo podemos publicar, o sea, toca volver y cambiar esa vaina, porque usted lo que le pasa fue que le vendió a este man y lo ahoga. Y es verídica, la campaña se vendió, esa no fue la que se dio al aire, se replanteó con un man mejor que yo, con más experiencia, pero entonces, ahí viene la primera cosa, y es que cualquier cosa que uno haga, ya se van ocurriendo cosas, cualquier cosa que uno haga, uno tiene que aprender a vender. Uno tiene que aprender a vender. Si yo me acuerdo, si yo me pongo a pensar ahora que es una herramienta importante, usted tiene que aprender a vender. Yo tengo unos grandes amigos míos que es un gran personaje, que ha hecho de todo tipo de cosas en la vida, y cuando uno le preguntaba, me acuerdo, y cuando le preguntan qué hacía, y me decía, es que él tenía problemas de plátano, me dijo, yo vendía sándwiches, y vendía. La gente que ha vendido, la gente que tenía al lado mío que ha vendido, generalmente es gente que no se vara. Y usted pasar de no vararse a tener una buena idea y además poderla vender, entonces ya no solo no se está varando, sino está haciendo plata, o está vendiendo, o está haciendo empresa. Entonces es importante ese tema. Para mí ha sido fabuloso. Tuve los mejores profesores. Ahorita he desarrollado una cosa incluso de técnicas de venta que no sé si a Carlos le tocó. Este señor que yo les contaba, el gringo que era socio de mi papá decía, mire, este señor lo que es un vendedor, y mi papá era un vendedor, una cosa loquísima. Pero este señor, yo me sentaba y mi papá decía, mire, lo mejor que puede hacer este señor es que se sienta delante de un cliente y escribe al revés. Escribe para que pueda leer el cliente. Yo llevo 15 años aprendiendo a escribir al revés y la muevo. Yo tengo un escritorio grandísimo con un vidrio y hago cuentas, ¿no? Ya logro hacer cuentas. Eso es importantísimo. Para mí ha sido importantísimo el vender. Y uno encontrar vainas para vender, y ojalá, y para vender, y todo vale. Bueno, no todo, pero casi todo vale. Entonces, ese tema. Entonces, ¿qué más me pasa ahí? Ahí me vamos, a Canal Capital, y ahí se friega la película otra vez, porque yo no sé cómo llamarlo, pero yo he tenido como un monstruo por detrás que tiene que ver con la vanidad. Hoy lo puedo definir que tiene que ver con la vanidad, porque hoy ya no veo el arte de la misma manera. Yo en principio tengo una educación o una formación que siempre ha estado guiada más por las artes, por lo visual, por lo estético. ¿Y a qué me refiero con esa vanidad? Yo quería, y siempre yo quería hacer obras y cosas, firmarlas y que todo el mundo dijera, wow, eso lo hizo Felipe Londoño. Sí, porque
finalmente esa era la motivación que también me fue llevando por otros caminos. Y dije, yo me voy a retirar de esta vaina, me voy a retirar de la publicidad. Además es que Diego, yo lo quiero mucho, pero es que fue muy irresponsable. Me entregó la dirección creativa de la agencia y yo tenía 23, 24 años. Y no, obviamente eso no... O sea, hay retos que uno no puede tomar cuando no le tocan porque se lo devoran a uno. Y ese fue un reto que se acabó realmente. Y me fui a estudiar, me conseguí un estudio en la Candelaria y me fui a estudiar una cosa que hoy en día es el ADN y todo lo que yo hago, y es, me fui a estudiar orden complejo, me fui a estudiar teoría del caos, fractales, estructuras complejas de orden. Ya cuento un poquito, para los que no saben qué es eso, cuento un poquito algo para que entiendan. Y decidí que yo quería entender eso. Hay corrientes matemáticas, hay corrientes filosóficas contemporáneas que hablan que hay algo de alquimia ahí, que hay algo de ecuaciones divinas, de patrones. ¿Qué son los fractales? ¿Qué son estos patrones de orden complejo? Si cojo esta cámara y me tomo una foto macro de mi mano y la pongo en blanco y negro, tengo el patrón, ¿cierto? Si un satélite hace una foto de los ríos en Colombia y vemos el patrón es exactamente igual. ¿Sí? Son estos patrones que uno ve que hacen así. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo en las nervaduras de mi mano, esto es lo mismo en los ríos, esto es lo mismo el patrón de la gente saliendo de los estadios en el mundial y graficado. La naturaleza tiene una característica en la dinámica de esos patrones que la palabra en inglés es autosimilarity, porque no hay palabra en español autosimilitud, ¿sí? que es que todo se repite, ¿cierto? La ecuación básica de los fractales es A más B con un exponente al infinito. Yo creo que al final se te va el desprendimiento. Es que no pasa, pero no tienes tantas huevonas. Y en un desorden, pero bueno, después se sacan algo, no están perdiendo el tiempo. Entonces es A más B al infinito, entonces es A más B a la 1, A más B a la 2, A más B a la 3. Y A puede ser cualquier cosa, B cualquier cosa, y esto puede ser una ecuación cada vez más compleja, ¿cierto? Pero eso es básicamente el patrón de la naturaleza. Vean, acabo de mostrar una vaina ahí para los que es una vaina loquísima. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que usted puede ver ese patrón de acuerdo a dos factores: tiempo y distancia. El patrón de los ríos lo puedo ver por la distancia de un satélite, ¿o no? El patrón de la salida de la gente de los estadios lo puedo ver en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿yo a qué me dediqué? Que era una vaina muy loca. Después de que entendí eso, dije, yo voy a desarrollar una habilidad como la de escribir al revés. Y esa habilidad es, voy a poder entender y ver esos patrones, voy a poder reconocer esos patrones antes de que ocurra. Quiero meterme dentro de eso. Y esto, hoy en día, en lo que hacemos nosotros, en redes sociales, en temas de comunicación, es la ecuación de la viralidad. Ojo que eso se conecta, ¿sí? Eso es, Juanita tiene 270 amigos en Facebook. Juanita postea en su wall, hoy menos, pero digamos para el ejercicio, porque Facebook y Zuckerberg están haciendo una cosa. De estos 270 amigos, 5 amigos ven esto, ¿cierto? Uno de estos se engancha, publica, sus 270 amigos lo ven, y esto se sigue replicando. A más B, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. La ecuación de la viralidad, las redes sociales, que todo el mundo habla. Esto es. Entonces, si se van dando cuenta, lo que de alguna manera intuitiva fui haciendo
dentro de una educación, absolutamente de una normal, una vaina rara, fue ir fijando, ¿sí? Fijando cosas que otra gente no tenía. Entonces yo quiero entender esa vaina. Y ¿saben qué hice? Porque es que además la quería entender primero estéticamente, porque el tema era, yo no sé si todavía hay, pero en ese momento en Bogotá había unas vainas que se llamaban free cards, que eran unas tarjetas que metían, yo no sé si todavía hay, pero unas tarjetas que metían en los restaurantes y nos sacaban unas postales. Yo llegué a robarme, y esto es verídico, yo creo que era como un cuarto, como así, lleno de free cards. Tanto que la vieja, que era una vieja Niman, me llamó un día y yo me iba detrás del man de las free cards y el man metía las vainas en el archivo, yo entraba detrás del archivo, metía los bolsillos y salía detrás del man. ¿Por qué? Porque esas free cards eran iguales. Entonces yo llegaba al estudio, ponía en los muros cartones y pegaba. Yo oía música y hacía otro poco de cosas. Y pegaba, y pegaba, y pegaba, y pegaba, y mezclaba, y mezclaba, y volvía y mezclaba, y tomaba una distancia, que ahí voy a entrar a otro ejercicio que siempre hacemos en la oficina, el tomar una distancia de las cosas, tomar una distancia de las cosas, generar discurso, tomar una distancia de las cosas, y poderlas ver, y poder entender los patrones, y decir, ahí está el patrón, y poder ver los patrones. Si ustedes me preguntan qué ha aprendido y qué nos tiene a nosotros hoy en la empresa que tenemos y el emprendimiento, las cosas que están pasando, es ser ordenados, poder ordenar asuntos complejos. No es una ecuación del mercado, sí, son conceptos aplicados. Claro, como la idea era que siempre iba a cobrar por algo, pues era aplicado a algo, era cobrar. Sí, porque me declaro capitalista, sí, señor. Sí, entonces, pues al final eso es. Entonces, me dedico a esa vaina y en el camino me pasan un poco de cosas que no tienen nada que ver con toda esta conferencia. Gracias a Dios, no les voy a contar. Pero ahí sigue la fotografía. Porque ¿qué pasa con esto? La única manera de poder abstraerle de estas cosas era tomarle fotos a las vainas y siguen unos sueños que conservo todavía, que son súper vanidosos y súper mal. Y es que yo creo realmente que yo soy un hombre del nuevo renacimiento y que mi generación tiene que ver con eso. Entonces yo me convencí en el momento que podía hacer de todo. Que podía pintar, que podía hacer fotos, que podía hacer de todo. Entonces en ese camino dije cine. El caso es que termino con la mujer esta que lleva 20 años, que es mi señora, la mamá de mis hijos. Decimos, o yo le propongo que me caso y ella en un acto de locura me dice que sí. Y nos vamos a vivir a España. Yo voy a estudiar cine a España. ¿Qué pasa en España? Y vuelvo al mismo tema. En España estudio cine, pero al mismo tiempo yo digo, no solo voy a estudiar cine, sino al mismo tiempo que voy a estudiar cine vamos a robar unos cortos. De una vez. Entonces, al segundo día que estoy en clase, uno ya pilla quién es la gente, y cogí 3 manes que parecían, uno chileno, uno español, y yo, de los 3, y como que al segundo día que he hablado con ellos, les digo yo, oiga, hagamos un corto. Durante todo el tiempo que estamos estudiando en español, hagamos un corto. ¿Y de qué? Y le digo yo, mire, pues muy fácil, que algo que ya está escrito, no vamos a poner Caperucita y el Lobo. ¿Sí? Y en esas entró, esto es verídico, en esas entró un señor ciego al cual estamos y el lobo es ciego. Y hagamos un corto. Pero ¿quién escribe los diálogos? Saquemos los diálogos de letras de canciones. Entonces, se hizo el corto, así se hizo el corto. Y trabajé en Madrid, y estudié en Madrid, y trabajé en cine, y de pronto me
devolverme porque se me acabó la plata para Colombia. Y estuve muy de buenas porque yo era muy rumbero, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque yo conocí mucha gente. Yo sí les digo una vaina, no paren de rumbear. Sí, es lo que me ha convenido. No hay una vez. Entonces, yo conocí a mucha gente y estaba súper bien contactado. En verdad que una vaina loquísima. Y entonces cuando llego a Bogotá, yo había hecho mis primeros, después de estudiar esto, dije, bueno, listo, ahora voy a hacer mis propias fotos, no los free cards. Y me fui y visité el Guggenheim de Bilbao, en San Sebastián, los Peines del Viento de Chillida. Hice un trabajo de hacer mis free cards. Por primera vez hice mis free cards. Y traje una colección de caleidoscopios. Hice con esto caleidoscopios, una vaina muy sencilla. Y entonces llegué acá, y cuando llego acá, me dice una amiga, oye, venga, tengo, ella era la hija de mi poesía, es la hija de Lila Ochoa, la novia o la señora de Felipe López, dueño de Semana, y Ana María Londoño se llama. Entonces Ana María Londoño yo la conocía de fiesta y de Bogotá. Me dice, ven que acaban de sacar una revista para hombres, se llama Soho, se llama Soho. Ya sacado el primer número, yo estoy ahí trabajando, estoy ayudando, ven que presento a Felipe Jaramillo, que es el director, y hablas con Felipe a ver si trabajas acá en Soho. Entonces yo voy para Felipe y le digo, oiga, tigre, ¿cómo le va a Felipe Londoño? ¿Usted tiene portafolio? Le dije, no, tengo unos caleidoscopios. Teoría de caos fractales. Y acabo de venir a estudiar cine en Madrid. Entonces el man dice, no, pues buenísimo. Usted tiene que, además vendedor. Entonces le digo yo al man, le digo, venga. Yo, antes de que usted piense cualquier cosa, hagamos un negocio. Deme unos rollos de fotografía, deme una foto con el tiempo suficiente a que sin embargo usted la vuelve a tomar y lo único que pierde son los rollos. Y yo voy a tomar la foto. Pues la foto era una foto, además, el tema perfecto, calvicie. Se los juro por Dios, la primera foto que me entregaron en Soho fue una foto sobre la calvicie. Y entonces, ¿qué hago? Pues llamo a Juan Pablo Martínez, el amigo con el que me han echado el colegio, diseñador de moda, y le digo, oiga, tigre, necesito que se tuse. Y entonces el man se tusa, lo pintamos todo de gris, entonces me digo, y digo, vamos a hacer una foto en color, pero todo lo que voy a fotografiar va a ser blanco, negro y gris. Y entonces hicimos la foto. Y esta historia es bonita, pues a mí me parece. Entonces el caso es que me voy con las fotos felices, hice mis fotos, toda la vaina, me voy con las fotos y llego y Felipe Jaramillo no estaba. Entonces me dicen, deje las fotos encima de la caja de luz. Ustedes que son bastante más jóvenes, ¿no? Las fotos antes eran en unas diapositivas. Y entonces uno las miraba con una lupa, los rollos de diapositivas, de transparencias. Entonces me dicen, déjenlo sobre la caja de luz, cuando venga Felipe las mira. Qué bueno. En ese momento Jet Set funcionaba dentro de las mismas oficinas, las dos revistas tan chiquitas Soho, que es la número 1, eso es la número 2, la que estamos disparando, y adicionalmente se han traído un fotógrafo, Salvatore Salomón, de Inglaterra, y eso era como si hubieran traído, mejor dicho, a Ronaldo. Y faltó, Salvatore. Entonces, ahí me presentaba el inglés queridísimo, después terminó viviendo en mi casa, casándose con mi mejor amiga, y hoy en día no nos hablamos. Pero todo por culpa de él. Entonces, el caso es que Lila Ochoa, es verídico, Lila Ochoa, porque es que todo esto que está pasando, yo también quiero contarles que hay un factor de suerte. Ahorita voy a contar un estudio que le dice, van acordando cosas, pero ahora no lo que ustedes me digan, mi mamá y se empiecen ahí. Y entonces, con mi mamá y yo me bailo también. El tema es entra Lila Ochoa donde Felipe Jaramillo y le dice, no, que este man, este Salvatore son putas. Y de estas fotos, y eran las fotos mías. Entonces Felipe las pone y dice, ¿cuál Salvatore? Felipe, venga para acá. Entonces me llama,
Y me dice, oiga, no, tigre, venga, hágame unas lámparas. Y me entrega unas lámparas. Me acuerdo esas fotos, eran espantosas, no quería hacer lámparas, no quería hacer viejas de pelota. Este man calvicie, lámparas. Entonces me entregan las lámparas y yo llego súper orgulloso a la casa, recién casado acá en Bogotá, después de haber vivido en Madrid con mi señora, le digo, conseguí trabajo en una empresa que se llama Soho. ¿Trabajaste? ¿Contrataron? Sí, me contrataron. Mañana tengo que estar allá a las 8:30 de la mañana. Y al otro día me levanté y me fui a las 8:30 de la mañana. Y me senté. Y hice las fotos de las lámparas. Y al otro día volví y me levanté y fui a las 8:30 de la mañana y volví y me senté. Al tercer día era el asistente de Salvatore Salomón. Al cuarto día también era el mensajero, porque pues ahí sentado. Al quinto día ya había tomado 5 y 6 fotos. Y me quedé. Y me contrataron el día que me encontró Felipe Jaramillo llorando porque no tenía que comprar el mercado. Un día ya no había que comer en la casa porque yo seguía yendo, pero pues de fotico en fotico y me empeñé en la vaina. Entonces Felipe me dijo, pues, ¿qué le pasa? Pues, que yo ya no quiero pedirle plata a mi papá. Me dijo, no, oiga, venga, acá hablamos con Alejandro Santos y lo contratamos. Buen vendedor, todo vale. Lágrimas de cocodrilo, todo vale. Entonces, ¿cómo me contestó? ¿Verdad? Entonces me contratan, es un sueldo, pues. Y me voy a trabajar a Soho. En Soho pasa una cosa absolutamente maravillosa. Y es que Soho es el breakthrough, cambia de manera radical la manera de producir contenidos, sobre todo visuales, para las revistas y los medios impresos en Colombia. Antes de Soho estaba Vea, Cromo, Semana, más que todo revistas de coyuntura. Poco dinero para la producción. Y también coincide con la llegada al país de Carlos Gaviria, Sergio Bartesman, Cisa Barroso, Salvatore Salomón. Y creo que no. Todos estábamos por fuera. Y todos caemos acá. Y yo no les voy a decir lo que fue esa vaina. O sea, a los 2 meses éramos 5 gatos sentados en un Lamborghini en Mónaco. Qué sensación tan increíble. O sea, una superestrella. O sea, yo salí y yo decía, mierda, pero la gente, ¿qué está pasando con esta revista? Y estuvo muy de buenas. Y participé de eso y me enloquecí con eso. Y la historia ocurre que es que en algún momento, pues, Felipe cambia de director, Salvatore se va. Y nace mi primera hija. Eso es una cosa muy interesante, que nace mi primera hija. Y yo estoy en la clínica contando, estoy de fotógrafo de Soho, contando, llevando tiempo en las contracciones de mi señora. Me llaman a la clínica y me ofrecen la dirección de fotografía de Soho estando en esa clínica. Me ofrecieron la dirección de fotografía de Soho estando contando contracciones para mi hija. Pan en el hombro, mi hija venía con autopan. Yo todavía le digo a Micaela, mi amor, tú, mejor dicho, cosas loquísimas. Yo decía, pero ¿cómo así? Y sí, me fui a trabajar de director de fotografía de Soho. Trabajé como director de fotografía de Soho un año largo. Al año hay un cambio de dirección, entra Daniel Samper. Es un trabajo admirable hoy en día a nivel periodístico. Pero yo vuelvo y tomo un riesgo y empieza un ruido político en el cambio de Daniel, como pasa en todas las empresas, ¿sí? Que si me quedo, que si no me quedo, que si... Y además, si ustedes se ponen a pensar ese trabajo que yo tenía de director de fotografía de Soho, era más que la plata que me pagaban, era esa vaina, ¿no? Yo estaba dirigiendo la fotografía de esta vaina, decía quién era la modelo, era como glamoroso lo que estaba haciendo, estéticamente era súper chévere, yo me sentía súper cool, así no fuera cierto, pero me parecía que yo era pues la última Coca-Cola del desierto y eso es chévere, sentirlo, hoy todavía a veces lo siento, y se nota. Y entonces, y tampoco me acuerdo. Y entonces, llegó un día al edificio y me da mami a entrar. Y me devolví. Y llamé a mi papá. Le dije, oye papá, mira, me pasó esto.
Usted no se va a morir. Entonces fui y renuncié. Y me fui. Y entonces, pues automáticamente me pasa otra cosa maravillosa con mi otro socio, Francisco Samper, hoy. Y es que Francisco Samper, presidente del Lobo, la agencia de publicidad, había estado en el consejo editorial del Lobo, y llamo a Francisco Samper y le digo, oiga, renuncié a Soho, me da trabajo aquí en la agencia, me da fotos. Y me dio águila. Me dio águila. En una semana. José Miguel Sokolov me consigue el primer trabajo. Francisco Samper, salgo de Soho y es el primero que me contrata profesionalmente como fotógrafo por fuera del mundo editorial, hoy mis socios. ¿Por qué me estoy dando cuenta de hacer énfasis en este tipo de cosas? Porque es que hace poquito estuve leyendo un estudio sobre este tipo de, no sé si emprendimiento, gente que iba viendo mal, y hacían un paralelo entre dos personajes con exactamente el mismo background, con las mismas posibilidades, y uno era exitoso, o uno le iba bien, o uno lograba una serie de cosas, y el otro no. El artículo, no tengo ni idea si es suerte, si es verdad o no es verdad, hablaba de que hay un factor de suerte. Hoy hablaba del almuerzo con otros socios míos hablando de esta charla, hablando de la suerte. Y a veces pienso que sí es verdad, o a veces pienso que es que no somos capaces de entender el patrón. No lo vemos. Entonces se lo adjudicamos a la suerte. Hay gente que se lo adjudica a que rezó mucho, o yo se lo adjudico a mi suerte a que mi mamá rezó mucho. Benito, y lo mío en la casa, no al único, me hacía rezar, a veces yo volvía, y a veces no volvía. Y bueno, entonces el caso es que yo arranco a trabajar como fotógrafo, y si se dan cuenta, todo lo que les vengo contando es que produzco contenidos desde que tengo 16 años. Y yo empiezo a entender eso, como así, fotografía, collage, videos, y empiezo a decir, ole, venga, ¿yo qué hago? Yo soy un productor de contenidos, yo no soy fotógrafo, yo no soy artista, yo no... Y vuelve a ser esa capacidad de abstraerse de las cosas. Entonces tomo una decisión, y es decir, bueno, vamos a pensar distinto. Vamos a dárnoslas de que usted no es fotógrafo, sino que usted además es escritor, usted además hace videos, usted además hace un poco de cosas, a ver qué pasa. Y dentro de eso empiezo a ser asistente de dirección de Rayuela, al mismo tiempo que empiezo a hacer fotos, al mismo tiempo que empiezo a escribir, y empiezan a pasar un poco de cosas, unas buenas, unas malas, pero eso empieza a pasar. El caso, para ir adelantando dentro del proceso, es que al final termino montando un grupo de revistas con Fernando Quirós, premio Alfaguara, para hacer revistas de nicho y revistas para terceros. Hacíamos revistas, la revista de Sterling Joyeros la montamos nosotros, hacíamos una revista que se llamaba Sin Bata, que era una revista para médicos que dirigía yo dirigía una revista para médicos, donde, ¿qué fue lo que pensamos? Y fue, el médico sigue siendo médico después de que se quita la bata, pero no es el mismo con bata o es el mismo sin bata. Y en ese juego entendimos que era sin bata y que entonces que el médico, además de que tomaba mucho trago, jugaba golf, le pasaban un poco de cosas y se comía las enfermeras y un poco de cosas de esas, además súper clichésudas. Había un universo alrededor de contenidos del médico, por fuera del médico. Sacamos la revista de Café Salud, le quitamos a Semana, además descarado. Fui y le quité al hilo 8 a la revista de la Ribera, la licité y me la gané. Encontré con Lía, no importa, hay que vender. Y entonces, no, sí, ¿verdad? O sea, capitalismo con reglas éticas, eso es lo primero. Dios, lo principal en mi vida como empresario hoy es mi reputación, la reputación de mis socios, la reputación de mis compañeros. Pero el que allá voy. Y licitación y voy con todo. Entonces nos ganamos esa vaina, montamos ese tema y ese negocio no funciona. Ese negocio no funciona porque ese negocio ese negocio se planteó mal desde el principio. Ese negocio fue un pajazo mental. Cuando montaron ese negocio, yo
Yo hoy en día lo entiendo y digo, gracias a Dios yo en esa parte no estaba encargado de los contenidos. Igual no me he parado porque hoy sé cosas que no sabía en ese momento y que me han enseñado la vida y lo que estoy haciendo hoy. El caso es que eso se acaba, el empleado más costoso del grupo editorial soy yo, por ende soy el primero que sale. Entonces, en el camino que eso se va saliendo, me sacan a mí el primero, delicioso, 18 de diciembre. 18 de diciembre. No, qué pena contigo, es que los números, para el calle. Entonces, me pasó, ahí tuve entendí otra cosa, empecé a pensar otra cosa, y esa es decir, oiga, venga, yo he producido contenidos toda la vida, pero he producido contenidos para los medios. Haga el video para el comercial, haga el artículo para la revista, haga la foto para el aviso. Y dije, ¿qué pasa si lo vemos distinto? ¿Qué pasa si pensamos que lo que hay que hacer es producir los contenidos y después ver dónde caben? Al principio suena como medio tonto. Hoy en día es el principio del content marketing, del manejo de las redes sociales y de todo eso. Y empiezo a montar unas vainas, como unos procesos. Otra vez, volver a ordenar. Yo hablaba con mi hermano, tiene un proceso grande estratégico que hace en la compañía, y yo le decía, no se preocupe por las ideas, porque si usted ordena todo, las ideas salen. Si usted ordena qué hace la competencia, si usted ordena todo lo ordena y lo puede ver. Por eso es que le dije, yo necesito rayar, que me me acompaña en mi trabajo, conmigo, toda la oficina tiene vainas, tengo que rayar. ¿Por qué? Porque tengo que ver, generar discurso, tomar distancia y poderlo ver. Si uno ordena las cosas y toma distancia y las ve, las ideas salen de ahí. Y entonces digo, vamos a ordenar. Y monto el principio de unas matrices de contenido y empiezo a montar unas vainas y de pronto tengo una plataforma organizada para producir contenidos y poderlos distribuir a través de distintos medios. En ese momento había una compañía en Estados Unidos que se llamaba Level 42, como el grupo, que siempre que digo esto en un auditorio, nadie sabe que es Level 42, pero pues en los 80 había un grupo que se llamaba Level 42. Y esa compañía hacía content marketing y yo también y monté, y yo dije, no, pues si yo vendo hasta una loca preñada, pues no, es así no. Es así me fui, acabé con los contactos de mi papá, con la gente que conocía, con los amigos, y todo el mundo decía, marica, Felipe sigue fumando vareta. Felipe sigue fumando vareta, y llega aquí con una pasión, y con una vaina nos cuenta todos estos cuentos, y yo me voy a pagar por contenidos y toda esa vaina. Y en el camino yo me quedo pensando, diciendo, bueno, ¿quién hace contenidos con un propósito distinto al de los medios? ¿Quién hace medios propios? Lo que hoy llamamos a un media. Entonces dije, pues, los grupos que hacen revistas para nichos, revistas para terceros, planes de fidelización. Entonces digo, algo tengo que comer. Claro, el panadero seguía haciendo fotos, gracias a Dios, porque si no, no hubiera muerto de hambre. Y me voy a Más Digital. Más Digital en su momento era la empresa de mercadeo relacional del Grupo Lobo. Y me voy y me siento, llego y me recibe un tipo que conocía desde el colegio, tipo Juan Andrés Aya, y al lado de él estaba el socio del que era Eduardo Suárez en una oficina que estaban abiertas. Yo a Eduardo lo había visto en la rumba y lo saludé, y a Juan Andrés lo conocía. El caso es que le cuento a Juan Andrés qué es este tema de contenido, y Eduardo Suárez se para y dice, loco, venga, ¿usted qué es lo que está hablando? Le digo, no, los tractales, los contenidos, toda esta vaina, que monetizamos aquí. Y entonces el man me dice, hey, loco, sí, ¿sabe que sí? Vamos a vender. Yo soy un comercial de rap, es Eduardo, mi socio, que socio mío es comercial más rap que día. Salimos los dos a vender y tampoco vendemos nada. Entonces ahora dice, no, esto es casual, eso cuánto vale, también casual es que hasta y no vendemos nada. Hasta después de mucho tiempo, cuando había archivado la vaina y estaba encerrado en un estudio escribiendo una novela, entonces yo me retiro y me alquilo un estudio en Ciudad Jardín, alquilo un garaje, que era la tienda de videos del barrio, y me encierro a escribir una novela. Y me voy todos los días
escribe una novela. Escribe una novela escrita por él. Ya rechazaron un poco eso. Entonces, pues la escribí. Está escrita, la editó Mauricio Becerra. O sea, claro, además de los contactos y con esta capacidad de Mauricio, entonces está en ese proceso. Eduardo sale y me dice: venga, que la gente de Corona están hablando de contenidos, yo les manejo la cuenta y no me gusta porque hay una serie de personas que están detrás de la cuenta y le están hablando al oído a la gerente de marca, que es Natalia Mendoza Lamy, que Dios la guarde, porque ya les voy a contar qué me pasa con Natalia. Yo me voy a hablar con ellos, supuestamente Eduardo me dice: venga, hablamos, y usted le pica la lengua a ella, a ver ella qué le cuenta. Y yo, esa ansiedad, entonces terminé vendiendo y toda la vaina. Mucho, le volví mierda, naco, lo que ella tenía en la cabeza. Usted llega a hacer eso, la bota, mañana. Y de verdad, lo hubieran botado. No, es que tú haces una revista, no, eso no funciona así, eso funciona así, en el mundo es así, que en el mundo. Yo llevaba 3 años pensando y fumándome, de que era esa vaina, pues ya había dejado de fumar vareta hace mucho rato. Y el 10 años, sí. Y entonces ella me dice: bueno, entonces ¿qué hacemos? Entonces yo le digo: no, yo le hacemos una propuesta, es parte de la asesoría que Eduardo me miraba desde el otro lado y dice: este huevón. No, claro, yo es que además trabajo con ellos, igual que con mi señora, no es que yo trabajo en Soho. Entonces Eduardo le decía: pues que yo trabajo con ellos, soy un asesor de ellos en contenido. Entonces salimos y Eduardo me dice: a ver, loco, y le digo yo: no, mire, hagamos una vaina. Venga, le montamos la asesoría. Y entonces Eduardo me dice: listo. Entonces yo voy y pienso en el estudio, todavía el estudio ya escrito, y me llevo un poco de cartulinas. ¿Se acuerdan? Me dan un poco de cartulinas. Y entonces saco un poco de cartulinas y le digo a Eduardo: necesito que me preste una sala de juntas 3 días. Y entonces me dice: listo. Y empiezo yo, capitales matrices de contenidos, abrí todos los asuntos relevantes de la organización, la estudié a fondo, ordené. ¿Quiénes son sus grupos objetivos? ¿Cuáles son sus asuntos relevantes? ¿De qué es lo que habla usted? Ordené. Lo único que hace es ordenar. Otra vez el mismo ejercicio de poner los free cards. La misma vaina. Esquizofrénica un poquito, sí. Y entonces, cuando tenía la mitad de la sala juntas, entra Eduardo y me dice: pero a ver, huevón, cuénteme. Y le cuento y me dice: esto está increíble, pero ¿qué hacemos? Un aplauso para Fernando Mejía, porque yo voy a hacer un reconocimiento a Fernando que está sentado ahí atrás. Ya les voy a decir por qué yo Ferchita, que es mi mano derecha y mano izquierda, mi segunda voz, la persona de más confianza, es mi compañía en todo, que además con todo lo que tiene que hacer es un campeón, está acá sentado. Lo llama Eduardo y le dice: venga, Fernando, anote toda esta joda que tiene este loco aquí, porque esto se va a perder, haga un Excel. Yo no sabía manejar un Excel. Claro, los Exceles sean perfectos por ordenar. Yo cartulinas, papelitos. Todavía usted entra a mi escritorio y está lleno de post-its, ¿o no? Post-its por todas partes, un sistema el mío. Y Fernando entra y se sienta conmigo, pobrecito, a copiar toda esa cantidad de cosas en Excel. Fernando trabaja conmigo desde ese día y no va a parar de trabajar, pobrecito, toma vacaciones. Entonces, el caso es que montamos la matriz de contenido y montamos la primera gran plataforma de contenido, que hoy es la plataforma de contenido de content marketing más grande que hay en Latinoamérica. Y entonces la montamos, y después el problema es cómo le presentamos a esta mujer esto. Eso no hay PowerPoint que quepa. Entonces decidimos que medio vamos a poner mis garabatos un poquito más legibles y la vamos a traer a la sala de juntas. La llevamos a la sala de juntas y empiezo a contar y esta mujer empieza a llorar. Federico, empieza a llorar de la emoción. Y yo, venta y que no sé qué, pues contenido y volviéndome loco. Y entonces al final ella me dijo: wow, esto va a cambiar. Esto cambia la manera de ver el mercadeo, esto cambia la manera de ver las comunicaciones.
yo voy a ser la reina. Y eso todo mundo, claro. Yo voy a llevar esto a la organización Corona, yo voy a montar esto. Y se apasiona conmigo y me dice, pero espérese, porque esto hay que hacer un PowerPoint. Entonces, venga, trabajamos juntos, Natalia, Fernando y yo, para hacer un PowerPoint, para poder presentar esto. Y me dice, vamos a brincarnos todos los escaños y vamos a llegar donde Francisco Díaz, presidente de la corporación, pero nos vamos a saltar a mi jefe, Luis Alberto Botero, vicepresidente de mercadeo de la organización Corona, presidente de TIM. Se lo va a saltar. Pues a Luis Alberto no me lo saltará. Entonces Luis Alberto la coge y le dice, oye, vi que tienes una cita con Francisco Díaz. Y esa vaina como pacho. No, tengo una vaina de contenidos. Ah, pero no te preocupes, no. Entonces llama a Natalia y dice, tenemos un problemita. Mi jefe quiere ver esta joda. Entonces vamos a hacer una vaina. Vamos a hacer un PowerPoint de 3 slides. Felipe va a contar muy rápido, va a hablar muy rápido. Él lo va a entender mucho. Y al final va a decir, bueno, si usted quiere presentarle eso a Francisco, vaya. Esto es verídico. Entonces voy, 3 espadas, Eduardo Suárez, sale de Corona, Luis Alberto no lo ha visto nunca, señor, ¿cómo le va? Se sienta y la matriz de contenidos, y el man se queda mirando. Esto es verídico.